Bueno, en este tutorial vamos a continuar con el modificador Hide and Fur y más precisamente les quiero mostrar cómo utilizar algunos de los parámetros de este modificador y controlarlos mediante mapas. Primero vamos a cargar un modelo, vamos a importar, en este caso yo tengo un modelo en mis documentos. Vamos a importar este objeto, es simplemente un corazón, y vamos a aplicarle el modificador Hide and Fur. El modificador lo vamos a encontrar en los modificadores de esta lista. El Workspace Modifier serían, vamos a elegir Hide and Fur, y en principio vemos que no se aplicó correctamente. Esto es posible que las normales de este objeto estén invertidas y que el pelo en realidad, en lugar de apuntar hacia afuera, todos los pelos queden hacia adentro. Acá abajo podemos ver que los pelos están saliendo desde adentro, así que si me acerco un poco más vamos a ver que todos los pelos están al revés. Entonces, para corregir esto borramos el modificador, vamos a elegir polígonos, selecciono todos los polígonos de este objeto y elegimos Flip. Con Flip lo que hacemos es invertimos las normales, y una vez que hice esto aplicamos el modificador nuevamente y vemos que aparecen los pelos del lado correcto. Bien, vamos a probar un render. Acá podemos ver cómo queda el modificador sobre nuestro corazón. Bueno, les dije que vamos a controlar los parámetros del Hide and Fur, pero utilizando mapas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ir, por ejemplo, a las propiedades, a los parámetros generales del modificador, y vamos a encontrar, por ejemplo, la densidad. La densidad va a determinar cuánta cantidad de pelo va a estar generándose. Si nosotros trabajamos esto, por ejemplo, con un mapa, con uno de los mapas que vienen con 3D Studio Max, por ejemplo con un checker, el checker lo que va a estar haciendo es definiendo que en las partes blancas justamente de ese mapa, vamos a abrir el editor de materiales y vamos a aplicar este mapa acá con una instancia. En las partes blancas va a estar generándose pelo y en las partes negras no va a aparecer absolutamente nada de pelo. Esto es lo que me va a estar determinando controlar la densidad con un mapa. Vamos a probar. Vemos que no hay absolutamente ningún cambio respecto de lo que tenía antes. ¿Por qué se puede ver esto? Bueno, en principio lo que puede estar pasando es que el modelo en sí no tenga un mapeo de coordenadas, un V-mapping. Si no tiene mapeo de coordenadas, cualquier mapa que le pongan puede no funcionar, como en este caso, o puede hacer cualquier otra cosa, puede dar efectos raros. Así que lo que vamos a hacer es, primero vamos a limpiar esto, en realidad vamos a borrar el modificador y vamos a asignarle un mapeo de coordenadas a este corazón. Para ello vamos a hacer algo sencillo, vamos a hacer un mapeo plano de este corazón. Vamos a aplicar un plano que controle, digamos, el mapeo de todo este lado del frente y uno de este lado de acá atrás. Vamos a hacer eso. Vamos a seleccionar los polígonos, seleccionamos todos los polígonos de este lado. Vamos a ver si agarramos los polígonos que necesitamos. A ver, tendría que agarrar estos polígonos de acá, estos de acá, ahí queda justo a la mitad, y vamos arriba. Bien, tengo todos los polígonos del frente seleccionados, acá los podemos ver en rojo, y les voy a aplicar un mapeo plano. Voy a aplicar un WMap, mapeo de tipo plano, como está, solamente que el eje está apuntado en una dirección incorrecta, así que lo voy a tener que cambiar. Vamos a probar el eje Y, vemos que el eje Y es el correcto y elegimos Fit, para que este mapeo, para que este plano se proyecte sobre nuestro corazón correctamente. Bien, una vez que tengo hecho esto, vamos a aplicar un modificador Edit
poly. En realidad el edit poly no es necesario, necesitamos solamente seleccionar los polígonos del otro lado, así que en lugar de un edit poly vamos a elegir un poly select para el seleccionar únicamente polígonos, ¿no? Vamos a elegir los polígonos que están de este otro lado. Entonces vamos a ir también a la vista de costado y vamos a elegir estos polígonos. Vamos a elegir los polígonos de este otro lado. Podemos invertir la selección, vamos a ir a Edit, Selección, Invert y elegimos los polígonos del otro lado. Una vez que tengo hecho esto, le aplico otro modificador WMap con la proyección también en el eje Y y elegimos Fit para que encaje correctamente. Una vez que tengo hecho esto, vamos a aplicar ahora sí un Edit Poly. Vemos que tengo varios modificadores, vamos a aplicarle un Wrap W y acá podemos ver que la línea de corte, la costura de este objeto está justo a la mitad. Vamos a verlo en el editor. Acá tengo los dos segmentos están superpuestos. Para que no queden superpuestos vamos a activar esta opción que me selecciona todo el elemento y lo voy a mover hacia este lado. Acá tengo los dos tramos de un lado y del otro, el corazón, con un simple mapeo plano. Y lo que voy a hacer es posicionarlo de tal forma que queden contenidos en esta sección que representa la textura de nuestro modelo. Vamos a elegir esta opción que dice Pack Custom. Hago clic, perdón, vamos a seleccionar los dos, elegimos Pack Custom y acá tengo el mapeo de nuestro corazón. Voy a agarrar este y lo voy a mover para este lado, así trato de ocupar la mayor cantidad de espacio posible. A este le voy a dar un flip y podemos incluso escalar ambos un poco más para que me ocupen el mayor espacio posible dentro de la textura. Vamos a posicionar este acá y listo. Ya tengo el mapeo de mi corazón en este caso. Una vez que tengo hecho esto, para no tener todos estos modificadores, colapsamos la pila. Colapsamos. Aunque haya colapsado la pila, el mapeo ya está contenido en este objeto. Si aplico otro modificador, un Wrap W, van a ver que el mapeo es exactamente igual a lo que tenía antes. Acá está. Vamos a desactivar esto para que se vea mejor. Acá vemos el mapeo. Este modificador no lo necesito y ahora sí vamos a aplicarle un Wrap W, perdón, un Hide and Full. Acá podemos ver que el modificador de pelo se aplicó y vamos a controlar esta vez la densidad. Densidad dijimos que eran las zonas donde va a generarse pelo. Bueno, vamos a ir a los parámetros generales del Hide and Full. Donde dice densidad vamos a disminuir, vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos que cuando tengo una densidad de 0 no tengo pelos. Cuando tengo una densidad de 100 obviamente voy a tener todos los pelos sobre el modelo. Vamos a ponerle 100 y vamos a aplicarle el checker. El checker dijimos que va a representar las partes blancas, va a representar zonas donde voy a tener pelo. Y las partes negras van a representar zonas donde no va a haber pelo. Entonces acá podemos ver que tengo partes donde hay pelo y partes donde no. Y la forma de controlarlo mejor a este checker es vamos a arrastrar este nuevamente acá como instancia y vamos a modificar por ejemplo el tiling para que se repita mayor cantidad de veces este patrón. Vamos a indicarle por ejemplo 5 por 5.
veamos en nuestro modelo, vemos que acá no tengo pelo, acá tengo, acá no, acá sí. Vamos a hacer un render para que se vea mejor. Vemos que estoy teniendo este patrón sobre, digamos, para controlar dónde se genera pelo y dónde no. Vamos a hacer un render. Acá se ve mejor el patrón. Vamos a aplicar una luz para realzar un poquito más esto. Vamos a generar una luz de tipo estándar, un target spot. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a probar nuevamente un render. Probamos. Para que realce un poco más la luz, vamos a ir a rendering, efectos, y acá van a encontrar que tienen el efecto High and Fur. Vamos a usar únicamente esta luz para renderizar y probemos cómo queda. Me olvidé de activar las sombras para esta luz. Vamos a seleccionar la luz y elegimos Shadows y probamos nuevamente un render. Acá me calcula primero la sombra y luego hace la pasada del pelo. Y acá podemos ver el patrón de cuadrados que teníamos en el checker, que controla la densidad de la densidad de la creación de pelo sobre el modelo. Podemos verlo. Incluso podemos aplicar el mismo checker al material. Por ejemplo, acá en lugar del diffuse vamos a poner este mismo checker. Vamos a seleccionar este. Este lo tengo que poner acá en el mapa como instancia y vamos a ver cómo queda esto. Vemos que en las partes blancas me está generando pelo, en las partes negras no me está generando pelo. Acá se puede ver mejor de este lado, puesto que acá tengo la sombra. Acá podemos ver, en las partes blancas genera pelo, en las partes negras no. Vamos a tirar un render con este material. Podemos cambiar el color del pelo también. Recuerden que lo habíamos visto en el tutorial anterior. En los parámetros del material tenemos tip color, que representa la punta, el extremo del pelo, y root, que representa la base. Acá podemos indicarle, por ejemplo, que la base sea de color rojo, y el extremo vamos a hacer una copia del color y vamos a modificar, por ejemplo, que sea un color más clarito, un rojo más claro. Entonces, al hacer un render voy a tener que la base tiene un tono más fuerte de rojo, y al ir a la punta tengo un tono más claro. Vamos a cambiar el material base del modelo. Vamos a desactivar este mapa. Probamos nuevamente un render y obtenemos esto. Bueno, un parámetro más para el color tienen, por ejemplo, el Mutant Color. Esto lo que va a hacer es va a convertir el color de alguno de estos pelos en el color que yo especifique acá. Por ejemplo, vamos a poner un color azul. Vemos que el porcentaje de mutación es 0%. Vamos a ponerle, por ejemplo, que un 25% de todos los pelos sea de color azul. Presiono Enter y vamos a ver que hay algunos pelos que toman esta coloración azul. Entonces, al hacer el render vemos que hay algunos de los cabellos que están de color azul. Esto de la densidad que vimos antes, que podemos controlar la generación de pelos con un mapa, se aplica para cualquier otro parámetro. Por ejemplo, para el espesor del pelo, la base de los pelos, por ejemplo, para las puntas, para los extremos, para la escala de los pelos. Cuanto más blanco sea el mapa que utilicemos, los pelos van a ser más largos. Cuanto más tirando a negro sea, van a ser más cortitos. Vamos a probar, vamos a copiar este mismo mapa acá y vamos a ponerle instancia.
Vamos a probar un render. A ver qué está pasando acá. Vamos a desactivar la densidad. Vamos a borrar este mapa de densidad. En la escala de los pelos, en la escala vamos a ver que cuanto más chico sea este valor, esto implicaría en un mapa cuanto más oscuro es, más cortito va a ser el pelo. Cuanto más blanco sea, que implicaría un 100%, va a ser más largo. Con un mapa que tenemos acá, que es el checker, vamos a ver en las partes donde tenga el color blanco va a ser el pelo más largo, en las partes donde tenga el color negro va a ser muy corto. Pero acá me está tomando esas partes negras directamente como que el pelo no existe en esa zona, es muy cortito, ni se ve, no se llega a apreciar. Podemos cambiar el color de este checker, podemos cambiar el color del checker que tenemos acá. Vamos a indicarle que este color, en lugar de ser completamente negro, sea un gris. Acá podemos ver que a medida que voy cambiando el color, vemos que va creciendo el pelo. Vamos a volver al editor de materiales y vemos que si yo cambio este color del checker, a medida que cambio el color, ve que si lo pongo en negro desaparece. Si le pongo colores cada vez más tirando a grises, vemos que el pelo crece. Entonces, es lo que les decía, esto de los mapas no solo sirve para controlar la densidad, sino también cualquier parámetro que tengamos acá podemos controlarlo con un mapa. Cuanto más blanco es el mapa en esta zona, mayor cantidad de, en este caso, de escala va a tener el pelo, que va a ser más largo. O cuanto más negro es, más cortito va a ser el pelo, que es justamente en estas zonas donde tengo el pelo muy cortito de nuestro modelo. Para que se vea mejor el render, voy a utilizar el motor de render de Mental Ray. Vamos a cambiar el motor de render a Mental Ray. Acá se llama Nvidia Mental Ray, pero si tienen versiones anteriores al 2013 va a ser el Mental Ray. Seleccionan y vamos a probar esta vez con el motor de render de Mental Ray. Primero hace la pasada de la sombra y luego genera el pelo. Podemos cambiar este comportamiento de la siguiente forma. Vamos a ir a Rendering, Efectos, elegimos Hide and Full y acá donde dice Hide Rendering Options, en lugar de utilizar Buffer para los pelos, vamos a utilizar Mental Ray Prime. Esto le va a dar más realismo al pelo, pero también le va a dar un poco más de tiempo en el cálculo del mismo. Vamos a dejar este valor así como está, Mental Ray Prime, y acá donde dice Mental Ray Voxel Resolution vamos a cambiarlo a 6. Este valor, cuanto más elevado es, les va a dar incluso mayor realismo al pelo, pero mayor tiempo de cálculo también va a tomar el render. El máximo valor que pueden poner acá es 20. Yo en este caso voy a dejarlo en 6 para mostrarles cómo queda utilizando esta opción de Mental Ray. Esto va a generar la pasada directamente, no va a ser la pasada de la sombra y luego el pelo, sino que lo va generando en una sola pasada a todo el pelo. Esto va a dar un pelo más real, pero como les dije va a tardar un poco más al hacer el render. Bueno, acá tenemos el resultado. Vemos que queda mejor el pelo. Y vamos a borrar este mapa para tener pelo sobre todo el modelo. Vamos a borrar también, vamos a sacar la parte de los pelos azules para que no me quede medio raro este corazón. Vamos a ir a material, parámetros, y vamos a sacar la parte de mutant. Vamos a ponerlo en 0, este valor. Vamos a modificar un par de parámetros más, por ejemplo los segmentos, que representan la cantidad de segmentos que tiene el pelo a lo largo de
del mismo, vamos a ponerlo en 10 para que sea más suavizada la curva de estos pelos. ¿Y qué más podemos modificar? Podemos modificar, por ejemplo, podemos trabajar con dinámicas. Para trabajar con dinámicas lo que vamos a hacer es, primero, agrandar un poco el largo de los pelos. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es mediante las herramientas de estilo, Style Hair, y utilizando la herramienta de escala para poder estirar. Vemos que si yo estiro las líneas guía, las líneas anaranjadas, vemos que el pelo se estira. Esta es una forma de modificar, vemos que el pelo queda más largo de este lado. Otra forma consiste en reducir la escala del modelo. Si yo reduzco la escala del modelo, vemos que los pelos tienen la misma longitud. Vemos que si yo achico el modelo, los pelos conservan la misma longitud. Si yo agrando el modelo, vemos que los pelos cada vez se hacen más chiquitos. Bueno, entonces lo que voy a hacer en este caso, para no complicarme con las herramientas de estilo, voy a reducir el tamaño del corazón para tener pelos más largos. Y vamos a probar un render de esta forma. Bueno, vamos a trabajar con dinámicas. Dinámica se refiere a todo lo que es comportamiento justamente dinámico, por ejemplo fricción del pelo contra un objeto, o aplicarle fuerzas al pelo, como por ejemplo viento, o todo lo que sea movimiento del pelo. La parte de dinámicas las vamos a encontrar en Dynamics, que tenemos acá. Esto no es muy complicado, simplemente es cuestión de entender los demás parámetros que vamos a estar controlando. Por ejemplo, acá en fuerzas externas tenemos que aplicar primero una fuerza. Bueno, ahora le voy a explicar, pero básicamente tenemos los parámetros de dinámicas en esta sección. Tenemos por ejemplo la gravedad. Esto va a determinar justamente la fuerza de gravedad que se le aplica al pelo. Tenemos stiffness. Stiffness se refiere a la rigidez del pelo. Podemos hacer que este pelo sea muy rígido o muy flexible. Tenemos otros parámetros más que vamos a ir modificando ahora. Por el momento lo que voy a hacer es mostrarles, vamos a ver, por acá está, los modos. Al principio tengo la primera opción seleccionada que dice None. En este caso no va a haber ningún tipo de dinámica sobre el pelo queda rígido así como lo ven. La segunda opción que dice Live quiere decir en vivo o que se va a producir en tiempo real. Si yo activo esta opción, vamos a ver que el pelo comienza a moverse. En este momento en tiempo real se está moviendo el pelo, basándose en los parámetros que tengo acá, en los parámetros de dinámicas. Por ejemplo, en la gravedad, la rigidez, bueno, este de acá, el root hold. Vemos que si yo selecciono la herramienta de mover y muevo esto, vemos que el pelo responde, puesto que lo estoy modificando en tiempo real. ¿Ven? Si yo muevo el corazón, el pelo como responde a este movimiento. El tema con esto del modo live es que no podemos grabar esto, digamos. Vemos que el pelo se mueve. Si quiero hacer un render, vamos a probar hacer un render con ese movimiento. El render se va a ejecutar, pero no estoy teniendo la información guardada en ningún lugar de todos los pelos, ¿no? Vemos que el pelo se sigue moviendo, puesto que estoy en este modo. Vamos a pasar al modo None y vamos a explicar el tercer modo, que dice Pre-Computed o precalculado, o como quieran llamarle.
Esto lo que va a hacer es justamente va a guardar la simulación en un archivo que va a estar acá abajo, y una vez que hace el cálculo de la dinámica podemos desplazarlo con la línea de tiempo y vamos a ver el movimiento del pelo. Vamos a elegir esta opción, Precomputed. En Stat Files vamos a guardar un archivo de simulación 3D Studio Max, escenas, y vamos a ponerle por ejemplo pelo dinámicas. Guardamos. Una vez que definí el archivo, vamos a indicar la cantidad de frames de la simulación de 0 hasta 100. Por defecto es de 0 hasta 100 y elegimos Run. Vemos que acá abajo me aparece una línea, una barra que va a estar haciendo el cálculo de las dinámicas, y una vez que termina, si desplazo la línea de tiempo van a ver que tengo las dinámicas calculadas y guardadas en mi archivo. De esta forma podemos guardar nuestras dinámicas para poder renderizarlas en otro momento.